Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de nuestros canales digitales. La Iglesia Cristiana Los Negocios del Señor le da la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y a todos aquellos que domingo a domingo escuchan el mensaje de la palabra de Dios. Gracias le damos, Padre, gracias le damos, Señor Jesús, gracias le damos, Espíritu Santo. Yo les invito a que me acompañen en oración para colocar en manos de Dios todo lo que vamos a hacer en este lugar. Padre, te damos las gracias como siempre en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar en este lugar. Te pedimos que nos ayudes, que nos bendigas, que nos llenes de tu gracia y de tu misericordia. Que seas tú hablando por medio de tu Espíritu y no nosotros, Señor. Porque el convencimiento lo da tu Espíritu, como dice en tu palabra, que da convencimiento de pecado, juicio y justicia. Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu, dando la revelación, la interpretación, para que esta palabra llegue conforme a tu voluntad a cada corazón en el nombre de Jesús. También te damos las gracias por haber preservado nuestras vidas hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios porque estamos nuevamente acá con otro mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de algo demasiado interesante y es hablar de Jesús. Razones por las cuales debemos hablar de Jesús. Primera, porque Él fue el que hizo el sacrificio acepto delante del Padre para que nosotros por medio de su sacrificio pudiésemos ser hijos de Dios. Porque a través del sacrificio de Jesucristo fuimos redimidos de todo pecado y podemos ser partícipes de la ciudadanía de los cielos. Esa es una de las razones más contundentes. La segunda, porque Él es nuestro Salvador. La tercera, porque Él es el que nos sana. Él es el que nos da convencimiento por medio de su Espíritu. Él es la persona más importante, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es la persona de la que debemos hablar, porque Él es el que hace todas las cosas. Pero miremos aquí en el texto que vamos a utilizar, que es en Marcos capítulo 5, del verso 25 al 34. Vamos a desglosar los primeros 3 versículos, el 25, el 26 y el 27. Dice así en la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Observamos la situación de esta mujer, que era una situación desesperada, sin que hubiese cura humana para su enfermedad. Es más, la palabra dice que ya había sufrido de muchos médicos tratando de sanarla y había gastado todo lo que tenía. O sea que hasta la economía, mire el problema de una salud, todo lo que trae. Deterioro de nuestra integridad física. También preocupación desde el punto de vista mental, o sea, estrés, porque produce estrés. Y además de eso, desde el punto de vista económico. Esta mujer ya no tenía nada más que hacer sino confiar en Dios. Y así vemos muchas personas que tenemos dificultad y no nos queda otra sino que confiar en Dios. Pero observemos, había ido donde los médicos y no había pasado nada, pero hubo algo muy importante que lo dice en el versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, mire lo importante, hermanos, hermanas, amigos, que es hablar de Jesús.
Porque hay muchas personas que tienen necesidad y que creen, pero si no le hablamos, ¿cómo van a conocer acerca de Él? La idea no es que yo pertenezco a esta religión o a esta congregación, porque nosotros somos instrumentos de Dios, pero el que hace todas las cosas por la fe que nosotros tenemos en Él es Jesús. Entonces hay que hablar de más importante, no importa dónde estemos o a qué congregación pertenezcamos. Porque a la larga nosotros no pertenecemos a congregación, nosotros nos congregamos en un lugar porque el dueño de las ovejas, como lo dice en el capítulo 10 del libro de Juan, es Jesús, que es el buen pastor. Entonces fíjense lo importante que es hablar de Jesucristo. ¿Y quiénes son las personas que deben de hablar de Jesucristo? Los que hemos creído en Él. Miren lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La misma palabra refiere de que hubieron personas que creyeron al mensaje de Dios antes de Cristo y hablaron. Y en nuestros tiempos que Jesús vino y ha dado testimonio de que vino, porque la humanidad está partida en dos, quiere decir antes y después de Cristo. Quiere decir que su venida fue real, su sacrificio fue real, su levantamiento de los muertos fue real, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo es real. Y mire que la palabra dice que si yo creí debo hablar. Si yo creí, no solamente creer es ir a un lugar, es hablar y dar testimonio acerca de esa persona maravillosa que por medio de su sacrificio llegamos a conocer la verdad. Mire, ¿a quién debemos hablarle? Lo que hemos creído. A todas las personas, como dice Marcos, capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ¿por qué debemos hablar de Jesús? Porque es la persona más importante, porque es el que hace todas las cosas. ¿Quiénes debemos hablar de Jesús? Todos los que hemos creído. Si usted y yo hemos creído y seguimos a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, entonces ni siquiera el Señor nos tiene que mandar a hablar. Debemos de hablar. No debemos retener la palabra. No debemos de dar el conocimiento que hemos adquirido por medio de la gracia del Señor. Pero ¿qué debemos hablar de Jesús? Ahora, ¿por qué nosotros debemos hablar de Jesús? ¿Qué debemos hablar de Jesús y por qué lo debemos hablar? Para que crean en Jesús, sean salvos, sanan de cualquier enfermedad y den testimonio posteriormente. Eso es lo que debemos de hablar de Jesús. Lo que Él es. Él es Salvador, es libertador, es sanador. Y debemos dar testimonio a través de nuestras experiencias espirituales con el Señor, en situaciones así como la mujer del flujo de sangre. En Romanos 10, 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí, a través del apóstol Pablo en Romanos, mira lo que nos dice.
que hay. ¿Cómo pueden las personas saber de Jesús si nosotros no hablamos de Jesús? ¿Cómo pueden invocar a Jesús si nunca han oído hablar acerca de Él? ¿Y cómo pueden las personas predicar si no son enviadas por Dios? O sea que tenemos que tener un llamamiento para Él. Y tenemos que tener por medio de la fe esa confianza en Jesucristo para poder desarrollar el Evangelio. Porque Jesús lo dijo, y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ni tú ni yo estamos para convencer a nadie, solamente debemos hablar de Jesús. Jesús se encarga de mostrar quién es Él a la persona que le ha creído. Continuamos con el versículo 28, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. Miren, esa mujer, la confianza que tuvo en el Señor con el solo hecho de haber oído hablar de Jesús. Y eso puede suceder en otras personas. Miren lo que dice en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no hablamos, las personas no van a creer. Porque la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. No por el oír nuestros argumentos, no por el oír nuestro conocimiento, sino por el oír el conocimiento de Dios, guiado, revelado y hablado por el Espíritu Santo a través de la humanidad de cada servidor. Miren lo que dice en el versículo 29 de Marcos, continuando con la mujer del flujo de sangre, que es el texto principal. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? En Marcos 5:32 sigue diciendo, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En este pasaje podemos ver que esa mujer recibió un mensaje de alguien que le habló, y pudieron ser los apóstoles, pudieron ser no los apóstoles, o cualquier otra persona que recibió un beneficio de parte del Señor. Y de pronto no eres evangelista ilustre ni ese pastor, porque todos los hijos de Dios tenemos la obligación de hablar de Jesús. Antes que de nosotros, antes que de nuestra congregación, antes de lo que nosotros hacemos. Nosotros no hacemos. Dios hace a través de nosotros, que es diferente. Y si Él hace a través de nosotros, entonces de Él es que hay que hablar. Y nosotros tenemos el privilegio de ser sus servidores. Y finalizo con esto. Mire, cuando alguien oye hablar de Jesús y le cree, se acerca a Jesús. Y Jesús le va a demostrar quién es Él. Eso pasó con la mujer del flujo de sangre. Ella dijo, tan solo tocar el manto, lo tocó, porque hay que tomar una decisión. Y Jesús la sanó. Y mire que Jesús dijo, siento que alguien me tocó. Y los discípulos que le dijeron, Señor, te apretujan, la gente te está tocando. ¿Y cómo a Jesús me tocaron? Jesús dijo, sí, los demás me están tocando, pero lo están haciendo sin fe. Pero esta mujer me tocó con fe, y por eso salió poder de mí. Miren lo que hace la fe. Hace que el poder que está en Jesús fluya y se resuelva cualquier situación, por muy difícil que ésta sea. Ahora entendemos por qué razón debemos de hablar de Jesús. Porque Él es el que tiene la solución a todas nuestras necesidades, cualesquiera que ésta sea. Ojalá esta palabra haya sido de provecho para tu vida,
Que Dios te bendiga grandemente. Y si ya tú eres un seguidor de Jesucristo, habla de Él. Y si hay alguien que todavía no lo es o se ha apartado, yo le invito en esta hora para que haga esa oración de fe y dé testimonio de Jesucristo y hable de Jesucristo antes que de su congregación, antes que de su pastor, porque el pastor de pastores es Jesús, porque el rey de reyes es Jesús, porque el único que salva en la humanidad se llama Jesucristo. Hagamos esta oración, yo te invito. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia y por haberme dado la oportunidad de entender cómo son las cosas. Hoy consciente te recibo, mi Señor, en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y te ruego que guardes mi vida y me apartes del mal. Y perdones todas mis faltas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén y amén. Si hiciste esta oración, eres hijo de Dios y ya tienes la facultad para hablar de Dios. También quiero hacer una oración por todas las personas que están enfermas. Yo les invito a que me acompañen y el que tenga cualquier tipo de enfermedad, yo no lo voy a sanar, lo va a sanar nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque la fe tiene que estar puesta en Él, no en el predicador, sino en el Señor, que es el que llama a los predicadores para que les sirvan, no por nuestros méritos, nuestras capacidades, sino por su gracia. Así que hagamos esta oración entre todos y creamos, así como esa mujer del flujo de sangre creyó que no era apóstol ni era evangelista, pero creyó y el Señor le sanó. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por este mensaje y te pido por todos los que están presentes y los que puedan oír este mensaje y esta oración. Y te ruego que seas tú obrando por medio de tu Espíritu, sanándolos de cualquier enfermedad, cualquiera que ésta sea, Señor. Yo no voy a mencionar, porque tú conoces la necesidad de todos los que están presentes y todos los que están creyendo y están orando, para que así como la mujer de flujo de sangre tocó por medio de la fe tu ser y tu poder se desató sobre ella, se desate ahora mismo en el nombre de Jesús sobre todas las personas que están recibiendo esta palabra y este mensaje y esta oración. En el nombre poderoso de Jesús los declaro sanos y libres de cualquier tipo de enfermedad. La honra y la gloria sea para Dios. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente y como siempre en la Iglesia Cristiana de los Negocios del Señor los invitamos a que nos estén sintonizando a través de nuestros canales y escuchen las prédicas domingo a domingo. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.